Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. ¿Es ético que exista una llamada izquierda corporativa? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista español Adrián Celaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en economía y políticas públicas, profundizaremos en las izquierdas woke y sus desafíos. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Los movimientos de izquierda han mantenido como bandera, a lo largo de la historia, la defensa de los intereses populares, y en base a esa premisa nos preguntamos cómo se entiende la existencia de una izquierda corporativa. Lo que en principio parece una contradicción puede dar inicio a una reformulación más amplia que también incluye al centro y a la derecha. El entrevistado. Adrián, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Muy bien, Alejandra. Encantado de estar contigo y con todos los amigos de Sputnik. Adrián, ¿qué implica la izquierda woke y qué representa en sí misma? El término woke surgió en Estados Unidos en relación con las distintas corrientes, vamos a decir, de lo que solemos llamar el posmodernismo social, el posmodernismo corporativo, le decimos en ECAI Center, ¿no? Pero relacionados con las versiones un tanto deformadas o exageradas, pues de lo que habían sido, pues el movimiento de liberación de la mujer o el movimiento de defensa del medio ambiente, los derechos de las minorías, etcétera, ¿no? Este término que surge en Estados Unidos como una crítica, intentando, digamos, de alguna forma ridiculizar todos estos movimientos, pues tiende a aplicarse sobre todo en los últimos años cada vez más a lo que allí llaman sectores de izquierda. Pero claro, la palabra izquierda tiene un significado en Estados Unidos distinta de la de Latinoamérica y distinta de la de Europa, ¿no? Allí incluso pues esto ha llevado casi a relacionar más el concepto de izquierda finalmente con estos aspectos más socioculturales de la cultura woke que con aspectos socioeconómicos, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues no es inhabitual escuchar en medios norteamericanos, pues bueno, conservadores, pues hacer referencia a la izquierda de los medios de comunicación o a la izquierda de Wall Street, etcétera, ¿no? Algo en principio aparentemente absurdo para la cultura tradicional de izquierdas, ¿no? Bueno, estos conceptos, primero de woke y luego de izquierda woke, se fueron asentando también de alguna forma relacionados con el trumpismo, porque el trumpismo aparece en buena parte como un movimiento, por decirlo de alguna forma, anti-woke, es decir, cuestionando estas culturas del posmodernismo que habían tenido una fuerza creciente en Estados Unidos y en Europa también, y esto ha ido relegando a los sectores, vamos a decir, pro-woke dentro del Partido Republicano, y ha polarizado o ubicado más a los partidarios de esta cultura woke en el ámbito de lo que tradicionalmente era el Partido Demócrata, lo que muchas veces llaman izquierda en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto ha ido relacionando crecientemente dentro de Estados Unidos el concepto de woke con el concepto de izquierda, ¿no? Y en base a esos sectores políticos, ¿cómo ha ganado espacios en el electorado y en la representación que esto implica? Bueno, en realidad lo que se suele llamar cultura woke, este tipo de corrientes posmodernas, se han ido asentando a partir fundamentalmente de movimientos corporativos y de los medios de comunicación. Y a partir de pues la influencia de los medios de comunicación, bueno, también otros medios como la enseñanza, etcétera, los grupos tradicionalmente de izquierdas los han ido incorporando en su lenguaje, en sus programas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué los grupos de izquierda? Porque, bueno, en principio los grupos de izquierda eran, en un primer momento, vamos a hablar en los años 60, 70, los mayores defensores
pues de la emancipación de la mujer o de la defensa del medio ambiente frente a las corporaciones, del respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen las culturas woke, con una clara inspiración corporativa en el conjunto de Occidente, ¿no?, es de alguna forma manipular esos movimientos que tenían raíces objetivas y que respondían a necesidades sociales reales para inyectarles pues los componentes habituales de irracionalidad del posmodernismo y de formarlos siempre en función de intereses corporativos, ¿no? Por ejemplo, pues en lo que es la emancipación de la mujer se pierde la perspectiva de los aspectos socioeconómicos y para transformarlo en una continua reivindicación emotiva, ¿eh? Normalmente siempre olvidando los aspectos que pueden ser perjudiciales para las grandes empresas y potenciando pues otro tipo de aspectos pues de carácter fundamentalmente de manipulación y distracción social, ¿no? En el ámbito del medio ambiente se empiezan a utilizar a partir de los 70, pero fundamentalmente a partir de la Guerra Fría, a partir de los años 90, se lanza lo que ahora llamamos el catastrofismo climático. Es decir, frente a la reivindicación del medio ambiente, que tiene razones objetivas frente a abusos de grandes empresas en la generación de contaminación, etcétera, o de polución medioambiental, el catastrofismo climático de alguna forma rompe la racionalidad alrededor de estos conceptos y facilita su permanente utilización para unos u otros objetivos corporativos, ¿no? Bueno, en realidad con todas estas corrientes lo que hay es, en base a estos conceptos de la posmodernidad que apuestan, pues siguiendo bases similares a las que en su momento fueron bases conceptuales del fascismo, del nazismo, pues apuestan por cuestionar la razón como instrumento de acercamiento a la realidad y sustituir la razón por las emociones, los sentimientos y tal, que es lo que es más fácil de manipular desde los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, esta es la razón, por lo que he explicado, de que en principio hayan sido los que eran movimientos de izquierda los que más fácilmente se han ido impregnando de estas culturas. A corto plazo, pues bueno, en la medida en que su dependencia electoral de los medios de comunicación les llevaba, por razones de oportunismo, vamos a decir, a estar al día, a estar a la moda y tal, y luego esto ha sido evidentemente incentivado de forma constante también por las grandes empresas, evidentemente, ¿no? Pero luego estos intereses corporativos se han extendido, como lo hemos visto, al conjunto del espectro político, no solo a lo que era tradicionalmente la izquierda, sino también a la derecha, porque esta ha sido siempre una característica de las grandes corporaciones, ¿no? No preocuparse de cómo se llama cada uno de los grupos políticos o cuáles son sus objetivos teóricos, sino preocuparse de quién está o no, por decirlo de una forma cruda, dispuesto a venderse, ¿no? Adrián mencionaba los aspectos culturales, pero ¿qué pasa con lo socioeconómico y el accionar de esta izquierda en relación a los intereses corporativos? Bueno, efectivamente, una izquierda que pierde la perspectiva de las bases socioeconómicas de los problemas, pues realmente se está de alguna forma cuestionando a sí misma. Pero claro, ahora estamos ya en una situación en la que cada vez que utilizamos la palabra de izquierda o derecha tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos muy bien, el que nos está escuchando, qué es lo que va a interpretar con ella, porque son palabras que se han acabado manipulando tanto en los últimos años que hay que ser extraordinariamente prudentes con ellos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, si vamos a las esencias socioeconómicas, pues quedarnos en los aspectos meramente culturales de los retos de la sociedad actual y en aspectos culturales además deformados y casi a veces hasta el ridículo, pues deja cada vez más a lo que era la izquierda fuera de lugar. Bueno, esto es parte de un proceso que comenzó probablemente en los años 90, en cierta forma antes, pero claro, ya con el final de la Guerra Fría, la izquierda occidental de alguna forma se queda huérfana, queda sin grandes referentes. Y se producen otros fenómenos como es la concentración de los medios, la privatización también de muchos medios de comunicación. Las grandes corporaciones dan entonces por supuesto que el mundo es suyo y emprenden una tarea de reconquistar, digamos, espacios
en el propio Occidente espacios incluso culturales, socioculturales, ¿no? Y este es un poco el origen de esta ruptura de las bases socioeconómicas reales de cada una de las reivindicaciones objetivas que hemos mencionado, y de también dejarse arrastrar por lo que era la izquierda de forma progresiva por los intereses corporativos, a veces sin darse cuenta o a veces quizás dándose cuenta y mirando para otro lado con distintas razones, pero de hecho esos grupos que se autodenominan de izquierda pues han ido durante estos 20-30 años progresivamente situándose en el ámbito socioeconómico dentro del ámbito claramente neoliberal, bueno, teóricamente diciendo que a ellos les gustaría una cosa, les gustaría otra, pero trabajando dentro del ámbito neoliberal y sin cuestionarlo, y dentro, en el ámbito, yo digo, sociocultural, pues incorporando, dándole cada vez más importancia dentro de sus programas a estas, vamos a decir, modas o corrientes posmodernas propias del capitalismo posmoderno. Adrián, históricamente la izquierda ha mantenido como bandera la defensa de los intereses populares. En base a esta premisa, ¿cómo se entiende la existencia de una izquierda corporativa? Esto es muy interesante porque efectivamente los grupos de centro o de derecha también tienen una contradicción de fondo de distinto tipo con respecto a lo que está sucediendo en las últimas décadas, ¿no? Vamos a ver. También depende, por supuesto, de qué interpretamos por centro o por derecha, ¿no? En principio, aunque desde el ámbito de la izquierda ven a la derecha como pues bueno, la defensa de los privilegios de las grandes empresas, de las corporaciones, etcétera, desde el punto de vista de la derecha ellos se ven a sí mismos fundamentalmente como defensores de pues quizás de la tradición, por ejemplo, ¿no? Claro, en la medida en que son defensores de la tradición, pues esto también sería radicalmente contradictorio con la defensa de unos valores corporativos que se están imponiendo en Occidente, pero que están deformando estos planteamientos, estas necesidades objetivas de abordar la emancipación de la mujer o la defensa del medio ambiente, y los están deformando en base a objetivos claramente corporativos, oligárquicos, pero desde luego cuestionando absolutamente todos los valores tradicionales desde distintas perspectivas, y no por razones de progreso, claro, sino por razones de interés corporativo. Es decir, una de las variables básicas que vemos en estos valores posmodernos y que vienen, bueno, ya desde la Guerra Fría, están muy claramente formulados en los distintos documentos que se elaboraron en Estados Unidos alrededor de este tema. Se ve como hay unos objetivos claros de debilitamiento o destrucción de las distintas comunidades humanas que pueden estorbar a las corporaciones y a su trabajo. Entonces ahí viene el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de los sindicatos, pero también el debilitamiento pues de la familia, de la pareja, etcétera, ¿no? En esa dinámica estamos, en base a intereses corporativos. Y claro, esto también efectivamente es radicalmente contradictorio con lo que estas derechas tradicionalistas decían que defendían, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos también aquí con una contradicción de base, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estos grupos están defendiendo? Están defendiendo lo que en cada momento les plantean los grupos corporativos, las élites corporativas que tienen que defender, o no, realmente defienden unos valores que ellos creen de interés popular, de tipo tradicionalista, etcétera, y son consecuentes con ello. Es decir, también en ese ámbito de derecha y centro hay contradicciones fundamentales. Pero claro, aquí el mensaje de fondo debería ser el mismo, que por encima de las palabras y de esta clásica articulación de los grupos políticos en izquierda, derecha o centro, tenemos que ir al fondo, a lo que hay detrás de esas palabras y a los intereses que realmente se están defendiendo en cada caso, ¿no? Y en esta contradicción que tú planteas de ser de izquierda y de estar al servicio de las grandes corporaciones, ¿es viable éticamente ser ambas cosas o se deberían redefinir los términos?
Bueno, evidentemente no es ético. Es decir, seguir utilizando la palabra izquierda mientras te mantienes al servicio o dentro del marco marcado por las grandes corporaciones no solo es una contradicción evidente, sino que es el resultado de un monumental engaño a las clases populares. Claro, si esa contradicción se mantiene es precisamente para eso, para mantener a través de la palabra izquierda el voto o la cercanía de muchos sectores populares, ¿no? ¿Se deberían redefinir los términos? Pues sí, teóricamente sí, pero claro, esto es bastante complicado. Es bastante complicado porque teóricamente podemos decir, bueno, que determinados grupos que no son realmente de izquierdas, según la concepción tradicional, dejen de llamarse de izquierda, pues vale, sí, se debería de redefinir, pero esto es difícil que suceda. Antes de que suceda esa redefinición, yo creo que va a venir probablemente una redefinición general de la estructura política y económica, probablemente también del conjunto de Occidente, y tanto los movimientos populares como los términos izquierda y derecha seguramente se irán reconfigurando en función de esto, ¿no? ¿Y cómo reaccionan los movimientos sociales ante esto? Bueno, al analizar los movimientos sociales, tenemos que distinguir, ¿no? Por un lado tenemos los movimientos sociales que están apoyando estas culturas woke o culturas del posmodernismo corporativo, vamos a decir, que están como se sabía que iba a pasar, porque los documentos de la Guerra Fría claramente nos dicen qué instrumentos se van a utilizar para impulsar estas corrientes, y eso es lo que ha sucedido en la práctica. Es decir, tenemos las fundaciones de las grandes corporaciones norteamericanas, tenemos a las distintas agencias del gobierno norteamericano, como la de ayudas al desarrollo, la CIA, tenemos las agencias de la ONU, tenemos ONGs, evidentemente, pero bueno, todo esto, digamos, son las bases que crean y financian las supuestas organizaciones sociales que están impulsando movimientos woke, ¿no? Pero fuera de esto tenemos, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Que están en una situación en general en Occidente bastante difícil. Una situación, difícil, yo diría, desde los años 70. Hay razones socioeconómicas de fondo que lo explican, pero que sin embargo, si lo vemos con un poco de perspectiva, nos damos cuenta de que dentro del conjunto de los movimientos sociales y políticos son los que han mantenido una relación con la realidad concreta, ¿no? Frente a otros movimientos que se han alejado de la realidad en sus análisis, en sus planteamientos, etcétera. Y esto es un dato positivo que hay que valorar en el caso de los sindicatos, ¿no? Bueno, de cualquier forma, no hay que ser demasiado optimistas porque en Occidente en general la sociedad está todavía muy paralizada y esto puede efectivamente cambiar dependiendo del contexto, pero en nuestra opinión este cambio va a venir como consecuencia de los cambios geopolíticos. Estamos en un momento de choque geopolítico clarísimo entre Occidente, o si se quiere Estados Unidos, y los países emergentes, y exactamente igual que el final de la Guerra Fría creó el contexto como consecuencia del cual estamos en la situación en la que estamos desde el punto de vista social y político y económico también, pues muy probablemente como consecuencia de este choque geopolítico vamos a tener un nuevo contexto que es el que probablemente permita que los movimientos sociales se reactiven en el conjunto de Occidente. Adrián, ¿la izquierda corporativa está creciendo? ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, en este momento yo no diría que la izquierda woke está creciendo. Es decir, la cultura woke es muchas veces tan claramente destructiva y muchas veces tan absurda que generan reacciones de todo tipo, ¿no? Entonces esto, al contrario, lo que ha hecho es, por un lado, alimentar a fuerzas de derecha o conservadoras que se han fortalecido electoralmente gracias a su mensaje anti-woke, porque gracias a esa reacción social contra los mensajes woke. Y por otro lado tenemos que ya más recientemente, pues incluso dentro de lo que era el ámbito tradicional de la izquierda, pues están surgiendo movimientos, digamos, anticorporativos o anti-woke
a los que se les ve unas perspectivas de futuro pues importantes, ¿no? Citando 3 casos. Tenemos el caso de la candidatura de Robert Kennedy en el Partido Demócrata en Estados Unidos. Tenemos el caso del partido creado por Sarah Wagenknecht, del líder del partido de la izquierda, que ahora ya ha creado su propio partido y al que las encuestas le están dando hasta un 20% en las elecciones. O el caso de la reciente victoria del Partido Socialdemócrata de Eslovaquia, que se ha hecho finalmente con el gobierno en este país. Esto nos está revelando que también dentro de lo que era la izquierda tradicional, pues están produciendo reacciones frente a estos, vamos a decir, absurdos de la deformación de la cultura woke a través de esas corrientes del posmodernismo corporativo, ¿no? ¿Y en América Latina? Bueno, América Latina en este sentido culturalmente es muy occidental, ¿no? Entonces ha tenido su izquierda, vamos a decir lo que era su izquierda política, ha tenido una evolución en este sentido muy similar, ¿no? Hay un factor distinto y muy importante en América Latina recientemente, que es el acercamiento de algunos países de América Latina, acercamiento progresivo a los países emergentes, al bloque de los BRICS de forma directa o indirecta, ¿no? Y esto es importante porque, claro, el bloque de los BRICS es un bloque anticorporativo y con un rechazo muy claro de estas culturas woke, ¿no? Esto muy probablemente va a hacer que esta izquierda, estos movimientos de izquierda, no solo los de izquierda, también otros, pero evidentemente estos movimientos de izquierda tiendan a depender menos de las fuerzas corporativas e interrelacionarse más con los referentes de los países emergentes, y esto por sí mismo les va a llevar a un posicionamiento más objetivo con respecto a todas estas cuestiones de la cultura woke, sin ninguna duda. Yo creo que sí, y además probablemente va a ser un proceso rápido en los próximos años. Adrián, antes de pedirte, quisiera consultarte por la situación de Pedro Sánchez tras ser investido y la polémica que ha generado la ley de amnistía. Bueno, una vez que Pedro Sánchez ha conseguido la investidura, el gobierno yo creo que se encuentra en un momento de tranquilidad. Porque, claro, toda esta polémica que se ha generado alrededor de la ley de amnistía ha estado muy potenciada por el hecho de que esta investidura aparentemente pues no era segura o se podía poner en duda o era difícil de conseguir. Claro, una vez que se ha conseguido y que ya está clarificado que Pedro Sánchez va a ser el nuevo presidente del gobierno, que se ha constituido el gobierno con la coalición y los pactos correspondientes, bueno, entramos en un periodo, digamos, de asentamiento, ¿no? Otra cuestión es, dentro de los pactos que a efectos de conseguir ese gobierno se han realizado con distintas fuerzas, fundamentalmente con las fuerzas catalanas, ¿cuáles son los problemas que vayan a generar la aplicación práctica? Esto es un poco más dudoso, ¿no? La ley de amnistía se canalizará probablemente en las próximas semanas o meses, pero otros acuerdos no está muy claro en qué medida hay compromisos de analizar o compromisos de debatir o compromisos de llevar al Parlamento. Bueno, esto vamos a verlo en la práctica, porque siempre hay una distancia desde que estos pactos de gobierno se firman entre lo que se firma, quiero decir, y lo que realmente luego se aplica por distintas razones, ¿no? Pero bueno, en este momento yo creo que estamos en un momento de tranquilidad. Con lo que es la ley de amnistía vendrá otro momento difícil, pero bueno, ya la situación una vez que se ha constituido el gobierno es radicalmente distinta. Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en economía y políticas públicas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Gracias a vosotros, Alejandra, y a los amigos de Sputnik. Ya sabes que yo encantado de colaborar con vosotros cuando queráis. Un saludo. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Evidentemente no es ético. Es decir, seguir utilizando la palabra izquierda mientras te mantienes al servicio o dentro del marco marcado por las grandes corporaciones no solo es una contradicción evidente, sino que es el resultado de un monumental engaño a las clases populares. Claro, si esa contradicción se mantiene es precisamente para eso, para mantener a través de la palabra izquierda el voto o la cercanía de muchos sectores populares. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.